Se crió en la lucha y en las batallas desde pequeño hasta que creció. Llegó a mandar ejércitos muy grandes y combatía sin armadura, llevando 2 espadas en sus manos. Los que le rodeaban empezaron a notar su genialidad en la planificación militar y su destreza en comandar ejércitos, hasta que quedó registrado en la historia como el primer comandante militar que nunca fue derrotado en ninguna batalla, tanto que algunas personas comenzaron a exclamar: «Este no puede ser vencido. Si entra en una batalla, no temas, quédate tranquilo, porque en todas sus batallas vence». Antes de continuar, apóyame suscribiéndote al canal, dejando tu like, comentando y compartiendo este contenido con tus seres queridos. Que Alá los bendiga, ilumine sus corazones y les conceda abundantes hasanat por cada vez que ayudan a difundir el mensaje del bien. Y ahora sí, empecemos. Esta persona se considera uno de los líderes militares más poderosos de toda la historia de la humanidad. Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira. Este hombre no era en absoluto normal. Incluso la primera vez que lo vio el profeta Muhammad, la paz sea con él, sonrió. Cuando se presentó delante del profeta, este dijo sobre él: «Khalid es una de las espadas de Alá, glorificado sea». ¿Quién fue Khalid ibn al-Walid y cuál es la historia de su conversión al Islam? Paz y misericordia de Alá sean con ustedes. Les doy la bienvenida y que Alá nos haga merecedores del paraíso. La historia de hoy es solo sobre Khalid ibn al-Walid. Pero antes de empezar debemos saber algo importante. Tenemos que retroceder hasta después de la batalla de la trinchera, Ghazwa al-Ahzab. Después de la batalla de la trinchera, los Quraysh regresaron a la Meca humillados por la voluntad de Alá. Alá, glorificado sea, dijo: «Oh, los que creéis, recordad la bendición de Alá sobre vosotros cuando vinieron ejércitos, y enviamos contra ellos un viento y soldados que no veíais, y Alá ve lo que hacéis». Los Quraysh sintieron ese hecho extraordinario que les sucedió. Sintieron que algo más allá de este mundo los había detenido. Pero el orgullo en sus corazones les impidió pensar demasiado, aunque no todos. Amr ibn al-As y Khalid ibn al-Walid percibieron que había ocurrido algo asombroso en la batalla de la trinchera y que no se trataba de meras coincidencias. No habíamos vuelto por nuestra propia voluntad, sino que habíamos sido derrotados. Ambos todavía eran entonces politeístas, no musulmanes. En cuanto sintieron esa derrota como un acto divino en vez de humano, Amr ibn al-As dijo a los Quraysh: «Muhammad vendrá contra vosotros. Lo veo aparecer y lo que nos ha pasado no es algo natural. No hemos regresado por nuestra propia voluntad, hemos sido vencidos. Ustedes saben, y nosotros sabemos». Entonces Amr ibn al-As proclamó: «No voy a quedarme aquí. Estoy entre 2 opciones, seguir a Muhammad o emigrar de la Meca». Un grupo de los Quraysh acordó emigrar a Abisinia, Etiopía. Naturalmente no iban a seguir a Muhammad. ¿Por qué íbamos a seguir a quien nos enemistaba? Pero lo sorprendente fue que Khalid ibn al-Walid no emigró con ellos y se opuso a la huida hacia Abisinia. Decidió quedarse en la Meca con ese sentimiento extraño que no terminaba de entender. Estar con la falsedad y ver que algo extraordinario te sucede y que vuelves derrotado y confundido, sin saber qué te ocurrió en esa campaña. Amr ibn al-As emigró a Abisinia y Khalid se quedó en la Meca. Primero, Quraysh es una tribu muy grande y se divide en 2 ramas. Quraysh al-Batn, los que viven en el interior de la Meca, alrededor de la Kaaba. Verás las casas alrededor de la Kaaba. Esos son Quraysh al-Batn y Quraysh al-Zahir, los que viven en la periferia de la Meca. Ambas ramas tienen linajes y clanes múltiples. De ellos son Banu Hashim, del que proviene el profeta Muhammad, la paz sea con él, y Banu Umayya, que fueron los señores de Quraysh.
Cada clan tenía una función o un papel específico dentro de Quraysh y la Meca. Entre estos clanes estaban Banu Makhzum, que eran como ejércitos, se especializaban en la guerra. Desde que nacía uno de ellos, lo entrenaban en disciplinas militares, en técnicas de combate, equitación y puntería. En su mentalidad, o luchas o mueres. De ese clan provenía Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira. Desde pequeño mostraba signos de madurez y su mente no era como la de los demás. Desde niño fue valiente. Cuando creció un poco y vio a su pueblo adorando ídolos, no se interesó realmente por ellos, más bien tendía a negar esas creencias que a aceptarlas, aunque no se opuso activamente. Su atención se centraba en la lucha, en el arte de la guerra y en la estrategia militar. Yo me detengo aquí porque las cosas que ustedes adoran no ocupaban su pensamiento. Él estaba obsesionado con la guerra. Un día apareció el profeta Muhammad, la paz sea con él, y vio que su pueblo odiaba a Muhammad. Khalid se plantó junto a su gente, no porque creyera que su tribu tenía la razón o que Muhammad estuviera en el error. Ese no era el asunto. Su mente era militar. Para él todo era cuestión de orgullo tribal y de honor. Mi clan, yo estoy con mi clan. No le preocupaba dónde estaba la verdad. Lo que le importaba era quién iba a triunfar. Ese rasgo aumentó tras la muerte de su padre, al-Walid ibn al-Mughira, que tuvo 4 hijos, entre ellos Khalid y al-Walid ibn al-Walid. Al-Walid ibn al-Walid se convirtió al Islam después de la batalla de Badr, pero Khalid no estaba convencido del Islam. Sin embargo, no dejó a su hermano por eso. Su enfoque sobre Muhammad era solo militar. Era el aspecto combativo el que predominaba en él. Pero ocurrieron incidentes en su vida que le hicieron pensar con más profundidad y entender quién estaba en lo cierto. Él mismo cuenta su historia. Khalid ibn al-Walid dice que nunca hubo un enfrentamiento entre Quraysh y Muhammad sin que sintiera una extraña inquietud, como si estuviera en falta, como si estuviera agobiado por una carga o pesar, sintiendo que no estaba en lo correcto. A veces ignoraba esa sensación y se decía, no importa, lo importante es que nosotros ganemos. Hasta que en un momento sintió esa inquietud intensificarse. En la expedición de Hudaybiyah, o en otro encuentro llamado al-Hudaybiyah, salió con sus caballos dispuesto a enfrentarse a Muhammad en una zona y pensaba acabar con él de una vez. Muhammad y sus compañeros estaban en estado de ihram, estado de peregrinación, y él planeaba un ataque decisivo cuando Muhammad comenzó a rezar delante de ellos la oración del mediodía, Sur. Pensé, este es el momento apropiado para atacar. ¿Qué hacen rezando? Yo estaba en actitud de combate y frente a mí había ejércitos, pero no pude. Había en mí algo que me impedía destruirlos. Sentí en mi interior algo que me frenó. Fue entonces cuando vi en los ojos de Muhammad la tristeza y la desolación, y de nuevo ese poderoso sentimiento de angustia y error sobrevino. Siguió. Muhammad rezó también la oración de la tarde, ASR, delante de nosotros, y nosotros estábamos allí, llenos de ira. Podía haber atacado, pero la sensación volvió con más fuerza y me dejó inmóvil. Me dije entonces, hay algo que me impide alcanzar a este hombre, algo más grande que yo lo protege. Y volvió a mí la misma sensación que había sentido en la batalla de la trinchera. Tras ver que ellos rezaban la oración del miedo, Salat al-Khawf, regresamos a la Meca cargados de inquietud. Lo que aumentó nuestra preocupación fue que Quraysh pactó con Muhammad el tratado. Entonces supe que ya no tenía sentido seguir en Quraysh. No sabía a dónde ir a Najashi, el rey de Abisinia, donde ya estaban muchos compañeros de Muhammad, o ir a Heraclio, al Rum, convertirse al cristianismo o al judaísmo y vivir allí con humillación y con la caravana siguiéndole el resto de su vida, o la última opción, quedarse y vivir en su casa. Así pasó un tiempo.
Estuve en la Meca con ese sentimiento hasta que un día Muhammad vino otra vez para realizar la Umrah, la peregrinación menor, en lo que fue un año entero desde ese sentimiento. Un año entero sintiéndome así después del tratado de Hudaybiyah. En aquella ocasión mi hermano Al-Walid ibn Al-Walid me buscaba por todas partes, pero yo no estaba. Estaba angustiado por la situación de Quraysh y por mi propia condición, y yo no me sentía satisfecho. Cuando Muhammad vino a realizar la Umrah y pasó 3 días entre nosotros, regresó a Medina. De repente me llegó una carta de mi hermano Al-Walid. Abrí la carta y dentro había algo que cambió mi vida para siempre. Decía: en el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. En cuanto a lo siguiente, nunca vi nada tan sorprendente como el cambio de tu opinión respecto al Islam y tu mente, por ignorancia, hacia el Islam. Alguien me preguntó por ti y le dije: ¿dónde está Khalid? Me dijo: Alá lo traerá. El profeta, la paz sea con él, dijo: no hay nadie como él para el conocimiento del Islam. Si hubiese adoptado el Islam y hubiese guiado a los musulmanes contra los idólatras, habría sido mejor para él y lo habríamos preferido sobre los demás. Tras esa carta, la otra parte de mi ser comenzó a funcionar. Empecé a comprender mis errores y a entender las sensaciones que había tenido durante todo ese tiempo y por qué. El enigma en mi mente empezó a resolverse. Me quedé un tiempo pensando en las palabras de mi hermano y en las palabras del profeta: la paz sea con él. La esencia guerrera dentro de mí, el espíritu de batalla, empezó a elevarse y comenzó una guerra dentro de mí entre mi mente y mi naturaleza guerrera y tribal. Una noche, mientras dormía, mi mente estaba ocupada pensando en estas cosas y soñé con un estandarte que me trasladaba de un lugar estrecho y árido a un lugar amplio y verde, lleno de hierba. Me desperté creyendo que era una visión y que aquello venía de Alá. Entonces mi espíritu guerrero y mi orgullo anterior se rindieron ante la razón. Me convencí por completo y resolví mi asunto. Salí dirigiéndome hacia el centro de la Meca. En el camino encontré a Safwan ibn Umayya. Lo detuve y le dije: Muhammad, por Alá, se ha hecho evidente sobre árabes y no árabes. Su asunto se manifiesta desde el cielo. ¿No crees que sería mejor seguirle? Safwan me respondió: por Alá, si quedara solo yo en la Meca, no seguiría a Muhammad. Le dije: vamos, síguelo. He pasado años de mi vida pagando dinero y luchando. Me dices: sigue a Muhammad, que triunfará. Lo dejé y fui donde Ikrima ibn Abi Jahl y le dije lo mismo: ven, apoyemos a Muhammad. Su asunto se ha hecho evidente. Ikrima contestó: por Alá, haré eso aunque sea lo último que haga en mi vida. Lo dejé y me fui a mi casa. Tomé provisiones y me dirigí a montar mi camello. En el camino encontré a Uthman ibn Talha y le dije: ¿qué te parece? ¿Seguimos a Muhammad? Él dijo: por Alá, mi provisión y mi montura están listas y he salido con la intención de ir a Medina para hacer la valla, juramento de lealtad. Dije: por Alá, esto es mi provisión y esta es mi montura y voy hacia Medina para hacer la valla. Salimos sigilosamente de la Meca camino a Medina para jurar lealtad al mensajero de Alá. Íbamos en el camino cuando apareció un personaje prominente de Quraysh que estaba por allí. Todos fingieron sorpresa y se saludaron, cada uno ocultando su conversión al Islam en su corazón. Le preguntaron: ¿qué te trae por aquí? Tú estabas en Abisinia, ¿qué te ha hecho volver solo? Él respondió: os lo diré. ¿Queréis la verdad? Vi que Muhammad ha sido manifestado sobre árabes y extranjeros. Su asunto es de Alá, no humano. Quraysh está como una zorra en su guarida a la que se le ha tirado agua. Entonces se marchó burlándose. Les dijo: ¿entonces vais a islamizaros? Y ellos respondieron: sí, vamos a jurar lealtad a Muhammad. ¿Y tú? ¿Por qué has vuelto de Abisinia en tu camino hacia Medina? Fuiste a Abisinia huyendo de Muhammad.
Amr les dijo: sí, salí a Abisinia huyendo de Muhammad porque vi que su asunto aparecería. Cuando llegó a Abisinia, se encontró con el mensajero de Alá que había enviado a alguien a la corte del rey Najashi, el Negus, para exponer el Islam. Al llegar allí, Amr encontró a ese mensajero y quiso decapitarlo por despecho, porque estaba lleno de rabia interna por lo que había pasado en Quraysh. Pensó: si le mato, me sentiré mejor, me calmará el corazón. No lo hizo. El Negus lo trató con hospitalidad, le habló sobre el Islam y Amr se convirtió. Ahora iba de camino a Medina para jurar lealtad a Muhammad. Así que los tres, Amr ibn al-As, Khalid ibn al-Walid y Uthman ibn Talha, emprendieron el viaje hacia Medina para entregar su baya. Al acercarnos, los musulmanes nos divisaron desde lejos. Al ver los rostros de Khalid, Amr y Uthman, caras que solo conocían del combate, se preguntaron qué hacíamos ahí. Nosotros nos detuvimos a cierta distancia para cambiarnos y ponernos ropa limpia antes de entrar a jurar lealtad al profeta, la paz sea con él. No era apropiado presentarnos con las ropas de viaje. Nos vestimos rápidamente y fuimos a Medina. Mi hermano Al-Walid me recibió contento y me dijo: entra y ve al profeta. El profeta, la paz sea con él, estaba alegre con nuestra llegada y, cuando entré y mis ojos se encontraron con los suyos, sonrió. Esa sonrisa no desapareció hasta que me detuve ante él. Le saludé con la salutación islámica y luego dije: testifico que no hay más Dios que Alá y que tú eres el mensajero de Alá. El profeta, la paz sea con él, dijo: alabado sea Alá que te ha guiado. Siempre vi en ti una mente inteligente y esperaba que esa inteligencia no te condujera, sino hacia el bien. Es decir, te veía muy inteligente y deseaba que tu inteligencia te llevara solo hacia lo correcto, porque a veces la inteligencia puede llevar al mal. Muchos hombres inteligentes han caído en la incredulidad e incluso su razón los ha conducido a la locura. Entonces Khalid respondió: oh mensajero de Alá, tú has visto con tus propios ojos cuánto me aferré a negar la verdad, cómo luché con todas mis fuerzas, incluso gasté dinero y esfuerzo en combatirte, por pura obstinación. Oh mensajero de Alá, ruega a Alá que me perdone por eso. El profeta le contestó: el Islam borra todo lo que hubo antes de él. Es decir, que con su conversión, Alá, glorificado sea, le perdonó todos sus pecados de los tiempos de ignorancia y de idolatría, porque el Islam borra lo que le precede. Después dijo: oh Alá, perdona a Khalid ibn al-Walid por todo lo que haya hecho para desviar a la gente de tu camino. Khalid relató: entonces fui directamente a Abu Bakr y le conté el sueño que había tenido aquel día. Vi en el sueño que salía de un lugar estrecho y árido hacia otro amplio y verde. Abu Bakr interpretó: el lugar estrecho y seco es la incredulidad, y el espacio amplio y verde es el Islam. Esa es tu salida, el camino por el cual Alá te guió al Islam. Y así fue la conversión de Khalid ibn al-Walid, que Alá esté complacido con él, sobre quien el profeta dijo: Khalid es una de las espadas de Alá, glorificado sea. Khalid fue el único comandante militar en la historia que nunca fue derrotado. Y hasta aquí llegamos al final de la historia de hoy. Espero que les haya gustado. Si llegaste hasta aquí, no olvides enviar bendiciones al profeta Muhammad, la paz sea con él. Glorificado seas tú, oh Alá, y alabado seas. Testifico que no hay más Dios que tú. Te pido perdón y me arrepiento ante ti. Nos vemos pronto, si Alá quiere. La paz, la misericordia y las bendiciones de Alá sean con ustedes.